Muy buenas noches. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. ¿Cómo han estado en este evento de capacitación de GEGICAP, que nos da esa oportunidad de poder actualizarnos, de poder de repente intercambiar ideas para un mejor desempeño de nuestro quehacer diario en el aula, ¿no? Por favor, les voy a pedir que si tienen alguna duda, por favor, escríbame en el chat para poder intercambiar, ¿ok? Estamos viendo en forma general el desempeño docente de educación básica y también de educación superior, ¿no? Porque de repente la mayoría trabajamos en educación básica, otros trabajan en instituto y otros trabajan en universidades, pero el desempeño docente es igual para todos, ¿no? Lo único que se cambia es la metodología, ¿no? Las didácticas y los instrumentos de evaluación. Hoy día vamos a hablar sobre el desempeño docente, ¿no? Y vamos a hablar sobre el desarrollo curricular y la planificación estratégica, ¿no? Vamos a ver la ejecución de todo lo planificado que se hace para ejecutarlo en el aula, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, les doy la bienvenida y vamos a intercambiar ideas y vamos a conocer, de repente vamos a refrescar algunas ideas que están, ¿ok? A ver, un ratito, por favor. Muy bien. Vamos a ver. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Ya, a ver, esto quiero bajar un ratito. Muy bien. Hoy día vamos a hablar sobre, a ver, un ratito. Hoy día vamos a hablar dentro de lo que es gestión pedagógica, vamos a hablar el desarrollo curricular y la planificación estratégica. Hemos hablado un poco de la tecnología educativa y la gestión de aprendizaje dentro del aula, cómo gestionamos esos aprendizajes en los estudiantes. Y hoy día vamos a hablar sobre el desarrollo curricular, todo lo que se planifica, ¿no? Lo que se planifica se implementa para la ejecución de de la educación, de este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo es la planificación estratégica? Bien, vamos a hablar un poquito. Las clases de hoy también son de 2 horas, por favor. Entonces, cuando les digo las intervenciones, por favor, algunas dudas lo ponen por el chat, ¿sí? Para intercambiar. Yo sé que ustedes, algunos son docentes con mucha trayectoria, muy buenos profesionales, muy buenos docentes, y me gustaría intercambiar para poder aprender. De repente hay algunos que recién están entrando en este campo de la docencia y otros que de repente ya están, pero les gusta también innovar, conocer otras estrategias de enseñanza para poder aplicar, ¿no? Porque el conocimiento es evolutivo, no es quieto, va evolucionando, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, seguimos, ¿no? Hoy día vamos a hablar sobre el desarrollo curricular y la planificación estratégica. Entonces, vamos a decir, ¿qué es desarrollo curricular y qué es planificación estratégica? ¿No? Dice el desarrollo curricular y la planificación estratégica, ¿no? Vamos a ver que el desarrollo curricular es el proceso mediante el cual se planea, diseña y se ejecuta la ruta de aprendizaje de cada aprendiz, o sea, de cada estudiante, mediante proyectos productivos que contienen actividades significativas de aprendizaje y la aplicación de técnicas didácticas activas que permiten desarrollar sus competencias con ritmos de aprendizaje personalizados para cada niño, cada estudiante, cada alumno aprende de diferentes maneras, tiene diferentes ritmos. Eso nos vamos a dar cuenta en la práctica, ¿no? Entonces también tenemos otro concepto del señor Mesa Morales que nos dice, el diseño y desarrollo curricular se entiende como un plan de estudios con metodologías, recursos de aprendizaje que se necesitan, ¿no? Bases psicológicas, ustedes saben que la educación
afianza mucho lo que es la psicología, las teorías psicológicas, ¿no? Es un recurso que nosotros tenemos, ¿no? Nos vamos a sustentar en teoría psicológica, ¿no? Donde será aplicado, ¿no? El conocimiento de la cultura y del contexto donde se va a desarrollar. Entonces, eso nos dice el señor Mesa Morales. Muy bien, entonces acá vamos a ver en este esquema, dice el diseño curricular y el desarrollo curricular. Comprende las intenciones educativas y las técnicas bajo las cuales se ha desarrollar e implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿No? Este es el desarrollo curricular, la metodología para el diseño curricular. Entonces, y dentro de este desarrollo curricular, ¿qué vemos? ¿No? Vemos el análisis del contexto sociocultural para determinar la pertinencia de los programas de estudio y la actuación de los alumnos. Si bien es cierto, no, en la educación superior, cuando se van a crear universidades, ¿no? A través del currículo en sí, el currículo, ¿no? Cuando hacen el currículo, el diagnóstico con la base filosófica, bases legales, ¿no? El debe ser, el perfil, haces un diagnóstico donde vas a implementar o a poner o establecer tu centro educativo, ya sea de universidad, y tú haces un diagnóstico para ver las necesidades de tu entorno. De acuerdo a esas necesidades, tienes que ser las carreras profesionales. Es igual para todos los niveles. Para todos los niveles, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico para ver qué vas a ofrecer. Si yo voy a tener mi colegio particular, entonces yo voy a decir qué tipo de colegio de institución educativa yo quiero brindar de acuerdo a las necesidades socioculturales de esa población. ¿Ok? De acuerdo a eso, yo hago una indagación y les voy a dar algo que otros no lo dan, ¿no? Pero tiene que responder a las demandas de la sociedad, ¿no? Por eso dice, ahora, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje debe de ser contextualizado en el contexto sociocultural que le sirva al estudiante. Por eso hacemos aprendizajes significativos dentro del diseño curricular básico del Ministerio de Educación. Hacemos actividades que van a responder a la sociedad, como por ejemplo, cuando hacemos el reciclado con nuestros niños en primaria o no. Con inicial hacemos este reciclado, le enseñamos a separar ¿cuál? Los desechos, ¿no? La basura orgánica y no orgánica, ¿no? Y podemos reciclar, hacemos el reciclado, el cuidado del agua, cómo podemos cuidar el agua, no contaminar, qué productos no debemos utilizar para no seguir contaminando nuestro medio ambiente, pero también hacemos otro tipo de actividades, hacemos los cultivos, ¿no? Entonces, esos que responden a nuestra sociedad. También hablamos de valores, de las normas que tenemos que cumplir, del bien común, ¿no? Entonces, pero también eso todo va a responder a la sociedad. Muy bien. Entonces, dice, el análisis del contexto sociocultural para determinar la pertinencia de los programas de estudio y la actuación de los alumnos. Entonces, en, en el Ministerio de Educación, para hacer la estructura básica curricular, hay un grupo de profesionales que hacen una planificación, un diagnóstico para ver qué tipo de aprendizaje necesitan los estudiantes, o sea, qué tipo, con qué modelo educativo vamos a enseñar a través de los paradigmas. Por eso, antes teníamos el modelo educativo tradicional porque respondía a esos paradigmas tradicionales, ¿no? Conductista, de repente socialista, podría ser, ¿no? O pragmático, pero ahora enseñamos bajo un enfoque educativo
cognitivo-afectivo a través de la corriente constructivista, donde el alumno va a desarrollar es constructor de su propio aprendizaje. El alumno ya no es una tabla rasa que venía cero, sin conocimientos al aula, era como un saco y el profesor vertía bastantes conocimientos. Eso era en una educación tradicional. Ahora no, ahora este alumno, a través de las vivencias que tenemos diario, el alumno o el estudiante trae, ¿qué trae el estudiante? Trae, trae experiencias, ¿no? Esas experiencias se va a plasmar dentro de la sesión de aprendizaje a través de, ¿qué? De esas técnicas, lluvia de ideas. Con una palabra comenzamos a hacer lluvia de ideas, hacemos el conflicto cognitivo conductual, hacemos la problematización. ¿Para qué? Para que el alumno comience a ejercitar sus procesos cognitivos para que pueda desarrollarlo, ¿no? Y después plasmarlo a través de la expresión oral o también de la expresión escrita, ¿ok? Entonces, pero estos programas deben responder a las necesidades, ¿no? A las necesidades de nuestro entorno, pero también a las propias necesidades de los estudiantes, ¿sí? Porque acá tenemos que ver cuáles son el desarrollo, ¿no? Lógico-matemático en educación primaria, la comprensión lectora, que deben tener mínimo los estudiantes, ¿no? Tenemos que tener unos estudiantes críticos, analíticos, que piensen, que hablen bien, que al menos no tengan un lenguaje vulgar, un lenguaje coloquial, que manejen sus emociones, que tengan la gestión de las emociones, su inteligencia emocional. ¿Para qué? Para tener una buena sociedad. Entonces, este análisis del contexto de estos programas de estudio, de estos diseños curriculares, tiene que responder a qué? A la sociedad. ¿Ok? Entonces, después si hacemos la evaluación del currículo, tanto interno como externo. Si realmente lo que estamos enseñando en forma global está respondiendo a las necesidades de qué? De la sociedad. Por ejemplo, cuando ayer me hablaban ustedes, ¿no? Ayer me ponían por el chat que en el aula aparecían niños con diferentes habilidades. Estos niños con diferentes habilidades no van a desarrollarse en una escuela normal. ¿Por qué? No es que yo sea elitista o que discrimine, no, porque esos niños van a desarrollar mejor en colegios especiales. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener gente preparada, porque no todos los docentes tienen alguna capacitación para trabajar con este tipo de estudiantes, ¿o no es así? Algunos se pueden capacitar, otros no se pueden capacitar. Entonces, esto no es que yo llevo un curso de 3, 4 meses y ya soy una profesora especial. No, es la práctica constante que tenemos que tener. Entonces, esto no va a responder a las necesidades, al contrario, yo no voy a poder plasmar en mis sesiones de aprendizaje y no voy a llegar al propósito que yo debo tener. Voy a retrasar. ¿Por qué? Porque voy a estar más preocupada en este niño con diferentes habilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente si yo no he tenido ninguna capacitación, no voy a saber cómo voy a llegar a él, qué técnicas o qué metodologías puedo utilizar para poder desarrollar de repente alguna capacidad. Porque hay niveles, leve, moderado y severo. No sabemos cuál es el nivel que nos están dando de este niño. Entonces, eso también a veces, la política
el direccionamiento de los que están arriba dicen, no, sí, hay que incluirlo, pero una cosa es plasmarlo en el papel, decir en el papel, y otra cosa es estar en el aula y estar frente a frente con, con este tipo de reto que nos dice. Es como decir, ¿no? La ministra, que fue Márquez, creo, ¿no? La que estuvo en el aula, la evaluaron y su rúbrica no cumplió la rúbrica, porque un niño no va a tener más de 2 horas de atención en el aula, pues. Eso es mentiras, ¿o no? Entonces, tenemos que ser reales y tenemos que ser consecuentes con nuestros actos, qué es lo que se da y qué es lo que no se da. El papel aguanta todo, pero a veces la práctica es muy diferente a la teoría. ¿Ok? Entonces, para yo tener mi diseño, mi desarrollo curricular, ¿no? Este desarrollo curricular tiene que tener ¿qué? La definición del modelo educativo, ¿o no? ¿Qué modelo educativo tengo? En el colegio se están este, empleando las competencias, ¿no? A través de la teoría de Morin o de Tobón, ¿no? La evidencia del desempeño a través del desarrollo de las capacidades, ¿no? En el año 2000, ya, Delors, el mundo encierra un tesoro, creo si no me equivoco, la educación es un tesoro, ahí hablaba del saber hacer, saber ser, ¿no? Saber, eran los 4 pilares de la educación y convivir con los demás. Entonces, sobre eso sale las competencias, los hermanos Subiría en Colombia, traemos las teorías de aprendizaje, Ausubel, aprendizaje significativo, Piaget, aprendizaje con el desarrollo, ¿no? Este, el Vygotsky, el aprendizaje social, Brunner, aprendizaje por descubrimiento. Pero esto también viene de las escuelas activas, ¿no? ¿Cómo se llama? La que utilizaba las vaquitas para enseñar, ¿no? Entonces, viene también de estas escuelas activas. Entonces, yo tengo que ver qué tipo de modelo tengo, ¿no? Este tipo de modelo que me va a orientar la tarea diaria del desarrollo de mi proceso de aprendizaje. Yo tengo que ver, ¿no? Bajo qué enfoque estamos utilizando, ¿no? ¿Por qué? Porque este enfoque me va a dar lineamientos para el desarrollo curricular dentro del aula, ¿sí? Pero todo esto, ¿dónde vamos a encontrar? En el proyecto educativo institucional, ¿no? En el proyecto educativo institucional, que todos los años lo revisamos, es de 5 años, ¿no? Entonces, acá, ¿qué nos dice el proyecto educativo institucional? Tenemos 4 elementos fundamentales dentro del proyecto educativo institucional, que es primero, ¿cuál es el primero? Los datos generales de la institución educativa, a quienes atienden, quiénes son los directores, con cuántos docentes o maestro cuenta, cuánto personal de apoyo tiene, cuánto personal administrativo, cómo es la infraestructura, eh, cuántas aulas tiene, ¿no? Mobiliario y un montón de cosas que nos dice. Pero también nos dice cuál es la propuesta pedagógica. En unos le llaman propuesta pedagógica, en otros propuesta académica. ¿Cuál es su propuesta académica que se plantea este centro educativo bajo los lineamientos que nos da del Ministerio de Educación? ¿No? Y también tenemos las propuestas de gestión en la parte organizativa, cómo está organizado este centro educativo. Esto nos va a dar a través de las UGEL, ¿no? ¿No? Entonces, eh, tenemos que ver. Entonces, acá dice, definición del modelo educativo bajo el cual se va a implementar a través del proyecto educativo institucional, ¿no? Ahora, de ahí yo tengo que tener la definición de la estructura curricular. ¿Cómo es la estructura curricular? ¿No? ¿Qué, cómo ustedes creo que en el nivel
básico lo trabajan por áreas, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, tercer, creo, ¿no? Y cuarto nivel por áreas, ¿no? Desde inicial hasta quinto año de secundaria, ¿no? Y ahí hay competencias que tienen que cumplirlas, porque después le evalúan a los alumnos y le evalúan a los docentes para ver si se ha cumplido, ¿no? Más o menos así. A ver, por favor, díganme si es cierto lo que digo o no. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, vamos a ver. Sí, por ejemplo, pero también, como dice, ¿no? Nosotros somos lo último en las pruebas PISA. Somos lo más. Claro, en tu colegio es así, Yolanda. En casi en todos los centros educativos. Cuando fuimos a capacitar un grupo de docentes de la Universidad Villarreal a Iquitos, eran 700 maestros de educación básica regular y capacitamos a profesores de primaria, ¿no? En lógico matemático y la comprensión lectora, porque en la prueba PISA habían quedado en el último lugar los alumnos. Al quedar los alumnos en el último lugar, ¿qué dicen? Nos etiquetan, dicen, son malos maestros, o no. Esos maestros no saben, o no es así. Cualquier falla del alumno, ¿a quién nos culpa? ¿Es cierto lo que digo o no es cierto lo que digo? Esos profesores no saben. Hay que cambiar a los profesores. Nosotros tenemos la culpa que los alumnos no aprendan. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen por el chat? ¿Tenemos la culpa? No, no tenemos la culpa. Nosotros en el colegio, no porque yo sea docente, y yo he trabajado en inicial hace muchos años, y ahora trabajo en el nivel superior, pero también capacito a profesores de colegio. Ahora, los profesores de colegio hacen su tarea, desarrollan esas competencias, esas capacidades, pero el alumno tiene que reforzarlo en casa. En casa, la mami o los padres o las personas que están a cargo de ellos no tienen a veces normas de conducta. A veces los niños vienen con el celular todo el día, en la computadora, no refuerzan. Al último, la mamá o el papá o el abuelito, el hermano le hace todos los trabajos. Y en el colegio presenta todo lo que le han hecho y cuando se saca de la pizarra, se evidencia, saca mala nota. Ahora, un niño que no duerme a sus horas, entonces, que no hace sus tareas, no es problema del docente, es problema en casa. El docente desarrolla, hace, pero tiene que reforzar. Si ese alumno está malo en matemática, no sabe multiplicar, en la casa tiene que seguir multiplicando a alguien que le ayude a multiplicar, ¿o no es así? Sí, calculadora, con su mente, utilizando de repente, escribiendo varias formas, pero llega al salón, no hace y la mamá, el alumno va a sacar B o C. La mamá dice, no, esa profesora no sirve, este profesor no sirve, no, como la otra profesora ponía 20, este pone 20. Y los padres de familia, ¿qué hacen? Sobre todo en el nivel inicial. Y me ha pasado a mí. Los padres de familia o las madres van, miran el cuaderno de la niña A, se van al otro salón a comparar quién avanzó más y por qué la otra profesora deja tarea y por qué la otra profesora no deja tarea. ¿O no es así? ¿O no es así? Díganme, ¿no es así? A ver, por favor, comentarios en el chat, ¿no? A veces dejarle tarea en la casa, eso no quiere decir que el alumno va a aprender más, porque las actividades con esto, lo que es la evidencia de desempeño, se hace más en el aula, se trabaja más. ¿Por qué? Porque hay diferentes instrumentos para evaluar este proceso.
Este proceso no es una nota final, sino evaluamos el proceso, cómo está llevando. Utilizamos estrategias, recursos a través de qué, del contenido que vamos a desarrollar en el aula. ¿Es cierto o no es cierto? Dígame si es así. Pregunta hasta acá, por favor. ¿No? Entonces, sobre esto, nosotros, sobre el desarrollo del currículo, la evaluación del currículo, hacemos una propuesta curricular, ¿no? Esta propuesta curricular, ¿no? ¿Qué tecnología necesitamos en el aula? ¿Qué métodos vamos a utilizar? ¿Qué estrategias? ¿Qué materiales educativos vamos a utilizar? ¿Por qué? Porque cuando nosotros evaluamos el currículo, o sea, la metodología del docente, las estrategias, los materiales que utiliza, de repente las tips que utiliza, tú vas a decir qué necesita el docente en el aula para poder implementar todo esto, ¿no? Acá, ¿qué es lo que vamos a necesitar, no? Incorporación de las TIC en la educación, mejores estrategias, vamos a utilizar de repente, vamos a hacer una formación a base de proyectos, de vamos a, del centro de interés, de repente vamos a hacer a través de investigación, le vamos a enseñar más investigación, eh, vamos a utilizar el ABP, la B de Gorbich, o sea, ¿qué estrategia vamos a aprender, vamos a utilizar en el aula para trabajar con estos niños? Dentro, ¿no? Del aula, de estas sesiones de aprendizaje. Pero también cuando lamentablemente entramos a colegios, ¿no? Encontramos realidades muy diferentes. En los colegios de Lima, de repente, podemos tener todos los materiales didácticos y podemos desarrollar, porque los libros nos van a orientar para enseñar este proceso, ¿o no? ¿No? Los materiales, las fichas, pero llegamos a provincia y de repente la realidad es muy diferente. ¿Por qué? Porque antes el diseño, ¿no? Los libros que estaban para la educación básica estaba bajo el enfoque del contexto de Lima, pero estos libros tengo que contextualizarlo dónde se van a desarrollar. Yo no puedo hablar si me voy a Iquitos de una ballena a un alumno. ¿Por qué? Porque no hay ballenas en Iquitos. ¿Qué hay? Hay peces, ¿no? Tengo que hablar de la naturaleza del contexto de ahí. Tengo que contextualizar el currículum. ¿No? Entonces, con esa perspectiva, ahora se están haciendo, pero esos materiales me tienen que ayudar a mí. No tiene que haber un conflicto conmigo. A veces es fácil escribir de repente para, para educación inicial o primaria o secundaria, pero si yo nunca he trabajado en esas áreas, no sé esas necesidades de los alumnos, ¿ustedes creen que yo voy a escribir algo que nunca he practicado, que es pura teoría? Porque la teoría es muy bonita, te puede decir muchas cosas, pero la práctica te va a decir si esa teoría sirve o no sirve en el aula, o no es así. Por favor, opiniones, escriban lo que piensan, por favor. ¿Sí? ¿Pueden escribir? ¿No quieren escribir? ¿No se atreven a escribir? Escriban. Entonces, más o menos con este preámbulo que hemos visto, el currículo es una herramienta de gestión que orienta la práctica educativa, ¿no? Son los profesores que hacen posible el proyecto educativo en el currículo. En el proyecto educativo está qué tipo, qué modelo educativo tengo, cuáles son mis programas, ¿no? ¿No? Mis programas de estudio, ¿no? Mis niveles que voy a enseñar, ¿no? Y eso me va a llevar al plan de estudio, ¿no? En las universidades le llaman los programas de estudio, planes de estudio, en la educación básica, de acuerdo al diseño curricular básico, voy a sacar los niveles en las áreas que yo voy a enseñar, y ahí están esas capacidades que yo voy a enseñar. Hay indicadores,
¿no? Y si no los hay los indicadores, yo tengo que formular los indicadores en función a las capacidades, ¿no? Que yo voy a desarrollar. Entonces, la filosofía del currículo, concepción del medio y de la vida. El currículo es el conjunto de experiencias, ¿no? Ahora, el currículo es un conjunto de experiencias de aprendizaje. A través, ¿no? Tiene un plan de instrucción, una estructura organizada de conocimiento, es un sistema, es un proyecto social y es un plan de acción. ¿Por qué? Porque si hay pandillaje en mi colegio X, yo estoy acá y alrededor comienza el pandillaje, yo tengo que tener que un plan de acción porque de repente me entero que mis alumnos están como pandilleros. Tengo que tener un plan de acción para poder orientar y bajar el pandillaje en mi contexto, porque va a responder a esas necesidades, ¿o no es así? Son cosas transversales que nosotros vamos a atender, ¿sí? Tenemos que dar, por ejemplo, valores, lineamientos y un montón de cosas para responder a esa necesidad, ¿no? Entonces, vamos a ver, dentro de las dimensiones en el tratamiento del currículo tenemos la reflexión, que viene a ser la teoría curricular, fuentes, teorías, paradigmas, la estrategia, la tecnología del currículo, ¿no? La estrategia, la acción, ¿no? El desarrollo, el desarrollo o ejecución curricular, tenemos eh, modelos, diseños, métodos, interacción didáctica, materiales y evaluación. Ahora tenemos la filosofía. ¿Qué filosofía utilizamos dentro de nuestro centro educativo? ¿Qué filosofía? Porque la filosofía nos va a dar los principios que adoptan, ¿no? Los colegios religiosos tienen su filosofía y tienen sus principios, sus dogmas religiosos que ellos implementan dentro de la formación. En nosotros también tenemos unos principios, unos dogmas dentro de nuestro quehacer, pero eso está plasmado ¿dónde? En el proyecto educativo, ¿no? Tenemos estos fundamentos generales del currículo se basan en la filosofía. ¿Qué principios? Y estos principios, la axiología de Aristóteles, ¿no? ¿Qué valores vamos a desarrollar con los niños? Los valores no se enseñan en teoría, se enseñan en la práctica. Si yo digo, van a venir temprano todos los días y la profesora llega tarde, no puedo ser diferente a lo que yo digo. Tengo que ser consecuente con mis actos. Entonces, a través del ejemplo se enseñan los valores. Si yo digo, no mienta, y de repente viene la profesora a buscarme y yo le digo a mis alumnos, digan que no estoy. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No soy consecuente. Entonces se basa también en fundamentos psicológicos, en las teorías, en los grandes psicólogos. Ahora hablamos de neurociencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque eso se basa también en el currículo y en la sociología, ¿no? Los estudios psicológicos en las sociedades que vamos a tener, ¿ok? Entonces, también es en la antropología, las estructuras sociales que nosotros tenemos y las normas legales que están constituidas dentro del currículo, ¿no? Dentro de nuestro nivel que vamos a atender. Ahora, acá tenemos las fuentes del currículo, tenemos el contexto sociocultural, elementos culturales, proyecciones sociales, el alumno, los valores, las habilidades, sus destrezas, áreas del saber, las ciencias, las artes y las técnicas. Esas son las fuentes del currículo. Y acá tenemos, por ejemplo, elementos del currículo, ¿cuáles son? Los actores sociales, alumnos, docentes, padres de familia. Los padres de familia están dentro de la comunidad educativa, porque ellos van a constituir, nos van a ayudar en la formación, en el aprendizaje de los estudiantes. Antiguamente no se utilizaban mucho los padres de familia, pero ahora hay mucha interacción con los padres de
familia. Es más, a veces algunos docentes abusan de los padres de familia y hacen la tarea a los padres de familia en vez de los alumnos, y eso está mal, porque el alumno es el que se está formando, no el padre. El padre ya está formado, no lo vas a formar. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo un error, porque la mayoría de los trabajos a veces lo hacen los padres de familia y eso tenemos que tener consciente. El alumno, sabemos cuando un alumno hace un trabajo y sabemos cuando no lo hace él, lo hace el papá. ¿Lo hacemos la tarea para los padres o le estamos haciendo la tarea para el alumno? No, dicen, hay que incluir a los padres, pero así no se incluye a los padres. El padre puede incluir que los materiales, pero el que tiene que desarrollar es el alumno, porque está en el proceso de aprendizaje. Eso tenemos que tener en cuenta. Ser también un poco más conscientes, ¿no? Y ver las posibilidades que ellos desarrollan, no los padres de familia. Ah, vamos a ver acá. Sí enseñamos valores con el ejemplo del día a día. Muy bien, Patricia. La evaluación. El currículo tiene evaluación por objetivos logrados, avances de los estudiantes dentro de su proceso de aprendizaje, la estructura propia de la ciencia. O sea, el currículo se basa en disciplinas científicas. Y esas disciplinas tienen fuentes de contenidos seleccionados que vamos a desarrollar dentro del aula. ¿O no es así? Las experiencias de aprendizaje, interacciones entre alumno y su ambiente, acciones físicas, mentales, afectivas. Vamos a utilizar también el currículo, se basa en estrategias metodológicas, en métodos, en técnicas, en procedimientos que se emplean. De ahí tenemos otro que es los multimedios, recursos y o materiales usados por el docente y alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son esos recursos que vamos a utilizar en el aula? Todos los materiales, ¿no? Entonces, después la cultura, ideales, ¿no? Formas de actuar, movimientos migratorios, cultura de la comunicación, valores, o sea, estos son elementos, la cultura, o sea, todos estos elementos conforman el currículo. Preguntas acá, por favor. ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, vamos a ver. Después tenemos Forgati y su clasificación del currículo, un, un excelente autor, ¿no? Que habla del currículo y habla del currículo, del modelo fragmentado, del modelo conectado, del modelo inado, del modelo de red y cadena, del modelo inverso, del modelo hilado, modelo integrado, modelo compartido, modelo secuencial o seriado y modelo tejido. Vamos a hablar de algunas de estas cosas, ¿no? Ahora, el currículo fragmentado, según este señor, nos dice que es el currículo tradicional en el que las disciplinas están por separadas, fragmentadas, cada maestro trabaja en la asignatura que presenta, ¿no? Esto me hace recordar cuando trabajamos en la educación superior. Después tenemos, y este fragmentado se caracteriza por presentar lo siguiente, dice, fragmentación en conocimientos de saberes, distribución de las materias o ámbitos de contenido que mantienen entre ellos posiciones de aislamiento, no existe lazo que facilite las relaciones, complementariedad, recipro- recíproca, perdón. Los saberes se disponen de forma separada y claramente diferenciado unos de otros, también llamado currículo tipo colección, ¿no? Puzzle, mosaico o enciclopedista son los distintos términos con los que se conoce. Poca relevancia a los problemas que concurren en la vida cotidiana. Vamos a ver otro. Profesores y alumnos, ¿no? De este tipo tradicionalista, profesor tradicional, ¿no? Ahora, se presenta como el sabelotodo, como el maestro expone todos los temas, dice qué tarea se deberá hacer y de dónde a dónde.
califica en base a su juicio, tiene preferencias por alumnos, no toma en cuenta las tareas, participaciones, exposiciones, reportes, etcétera. Únicamente el examen final. No propone bibliografía, solo un texto antología, ¿no? Ahora, de repente hasta ahora algunos de nosotros conservamos algunas cosas de estos. Sin querer tenemos, sin querer comenzamos a hablar en el aula, hable y hable, hable, y alguno de los alumnos habla y le hacemos callar, cállese alumno, porque nosotros sabemos todo, pero estamos actuando con un profesor tradicional. No, pero yo enseño por competencia y estamos cogiendo algunas actitudes de esta educación tradicional, ¿no? En- Entonces, el alumno es dependiente, únicamente escucha, se dirige al que enseña como maestro, hace únicamente lo que le dijeron, al pie de la letra, no participa en su calificación, le tapa sin reclamo, sabe que la merece. Entonces, ¿no? A veces hablamos mucho de competencia, pero estamos cogiendo algunas cosas del método tradicional. No, profesores y alumnos tradicionalistas, profesor tradicionalista, alumno tradicional, dice cuándo debe leer y cuándo escribir, enseña los pasos de un método y nada más, pide un modelo idéntico de trabajo para todos los alumnos, coarta la creatividad corta la creatividad. Realiza su clase de forma estática, de ser posible desde su escritorio, no se para, repite los mismos apuntes que hizo hace 10, hace 20 años. Esto me hace recordar un profesor que tuve en la universidad, Manuel García Márquez, no, Manuel García Márquez, no Gabriel, Manuel. Nos enseñaba comunicación, lenguaje, en la especialidad, pero traía esos libros antiguos, amarillos, con los verbos que le agarramos pavura. Y creo que los mismos, te dictaba la pregunta, 5 minutos, la otra pregunta, 3 minutos. De verdad, era bien tradicionalista que eh, cada vez que lo acuerdo, me acuerdo de él, no digo, así lo formaron, ¿no? Y así pensaba que lo estaba haciendo bien, ¿no? Entonces, esas cosas debemos evitar. Copiamos las buenas prácticas, dejamos al lado las cosas, las malas prácticas. Este alumno estudia un día antes del examen, realiza su trabajo un día antes de presentarlo, pero la mayoría de los alumnos hacen esto, todavía son tradicionalistas, ¿ah? Van a estudiar un día antes, pide un único libro de texto, antología o bien con copias de lo que necesita para el examen. Mamá, ayúdame a sacar las copias. Y acá, a ver, Pablito, faltaste, vamos a ir a sacar copias. Lee y escribe cuando se le dice lo que haga, pide que le den un método para todo, no investiga. Entonces todavía tenemos algunos niños con esas actitudes, algunos adolescentes con esas actitudes y queremos que corregir. Algunas cosas pueden estar bien, pero algunas cosas tenemos que moldear. ¿Ok? Currículo conectado. Según Forgate, se realiza conexiones a través de un tema, una destreza o un concepto o una disciplina. ¿Cómo se caracteriza? Dentro de una disciplina hay temas relacionados, hay conceptos claves conectados. Permite la revisión de conceptos e ideas dentro de una disciplina. Se busca la integración curricular, unir lo desunido. Organiza temas que se desprenden de experiencias de la vida cotidiana. Permite reflexionar a los estudiantes, reflexionar sobre la vida diaria. Promueve la colaboración entre estudiantes y docentes, se enmarca en un enfoque pedagógico en el cual el contenido en hacer aprendido se toma de distintas áreas para concentrarse en un tema particular, ¿no? Entonces, ejemplo, una vez de estudiar o estudios sociales por parte, no por parte de un grupo de estudiantes, podría estudiar una unidad llamada el mar, que le permitirá usar matemáticas para calcular la presión de cierta profundidad
y los estudios sociales para comprender por qué las poblaciones que viven en la costa o en el interior tienen diferencias en sus culturas y sus modos de vida. Este currículo conectado es el que estamos utilizando porque no solamente hablamos de un área, sino hablamos de diferentes áreas integradas, ¿no? El currículo fragmentado tradicional versus el currículo conectado. Entonces, acá vemos diferencias y semejanzas. Ya hemos visto eh, la diferencia que hay entre lo tradicional, ¿no? Lo tradicional, las asignaturas son por separadas. En el currículo integral son espacios donde se comparten destrezas, conceptos, actitudes, interdisciplinariamente se ofrece conocimiento de manera concreta, el conocimiento, las destrezas y los conceptos se ofrecen haciendo conexiones con las ideas nuevas, ¿no? Ideas nuevas, los saberes previos, con lo que te va a dar, con lo que hacemos en el aula, ¿no? Entonces, los cursos y los escenarios fuera de la escuela buscan una integración de los mismos, ¿no? El estudiante es importante, pero aprende a su propio ritmo porque perdón, porque la enseñanza debe ser individualizada. El estudiante utiliza la información de su entorno para adquirir aprendizaje genuino. El estudiante interpreta, generaliza, aplica, hace analogías y va a ser ejemplo partiendo de sus experiencias y de problemas que pueden ser personales de su ambiente. Oye menos, pero hace más. Esto debemos practicar o estamos practicando algunos en el aula, pero otros de repente no los estamos haciendo, pero deberíamos hacerlo para ver el cambio que podemos producir dentro del aula. El maestro es un facilitador que ayuda a los estudiantes que lleven a cabo estos procesos de pensamiento que le hagan entender y asimilar la información con significado. El maestro presenta hechos, destrezas a través de temas generadores de metaconceptos, ¿no? Ofrece temas ricos, provocativos, que surgen de la vida diaria del estudiante y son reales. Se espera que el estudiante posea las destrezas y los conceptos que le permiten funcionar efectivamente, ¿no? Entonces, mire esta comparación. No solo de repente algunas cosas de lo otro nos puede servir, agarramos lo que nos sirva, pero tenemos que ver cómo estamos trabajando, ¿no? Un currículo integrado o un currículo todavía lo estamos utilizando fragmentado tradicional con nuestros estudiantes. A pesar que decimos que estamos enseñando por competencias, realmente cómo estamos desarrollando nuestras clases. Nosotros podemos hacer un, una auto, una autoevaluación, nosotros mismos, no una coevaluación, sino nosotros mismos nos damos cuenta cómo enseñar. Acá, ¿no? Las preguntas curriculares, los elementos, propósitos, ¿para qué enseñar? ¿No? ¿Qué enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Qué contenidos voy a enseñar? ¿Cuándo voy a enseñar? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo voy a enseñar? O sea, mi proceso. ¿Y cuál es la secuencia que voy a dar? Para eso yo digo, ¿cómo voy a enseñar? ¿Cuándo y cómo voy a enseñar? ¿Cómo enseño? ¿Qué métodos, qué técnicas, qué estrategias empleo? ¿Con qué enseño? ¿Con qué enseño? Con recursos. ¿Y qué se cumplió? ¿Qué se cumplió? Se cumplió a través de la evaluación. Todo este círculo lo hacemos nosotros, sin darnos cuenta de repente alguno, ¿no? ¿Por qué no? Porque nosotros hacemos una planificación, una sesión de aprendizaje. ¿Entendido? Acá, ¿no? Y estos modelos pedagógicos que nos ayudan, ¿en qué? En la ejecución de nuestra enseñanza-aprendizaje son modelos de forma coherente, sustentada en las preguntas curriculares, en las teorías, estos modelos pedagógicos, ¿no? Me van a encaminar cómo voy a enseñar, cómo voy a enseñar, ¿no? A ver, un ratito.
A ver, acá pregunta. Dice, ¿cómo incentivar a los alumnos a que investiguen y hagan de su aprendizaje de manera dinámica? La mayoría están acostumbrados por años a ser estudiantes tradicionales. A ver, a ver, ¿quién me preguntó eso? A ver, vamos a preguntar acá. A ver, ya, Alcedo. Jan, dime, ¿tus estudiantes de qué nivel son? ¿En qué edades están? ¿En qué grado están? Secundaria, pero están en primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, cuarto y quinto secundaria. Con ellos es más fácil hacer investigación. ¿Cómo incentivar la investigación? Temas candentes, temas que les gusta. Primero, están un niño, ¿en qué edad están? Los 14, 15, 16. ¿Qué temas les gustaría a ellos? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Por ejemplo, cuando yo enseño en pregrado, en los primeros años, los chicos vienen de colegio, ¿y qué obras les hago leer? Una no le voy a hacer leer obras clásicas, ¿no? Porque si nunca han leído, se van a aburrir, pues. Y no sé, ¿quién le va a dar le va a dar miedo? Yo pienso que a partir, claro, de primer año también puedes enseñarle, a partir de secundaria, del primer año de secundaria puedes trabajar con ellos investigación. Yo te digo que en el cuarto, en el quinto, puedes profundizar las investigaciones con tus alumnos orientados. Porque te explico. ¿Cómo investigan los alumnos? De los temas que les gustan. Por ejemplo, yo busqué esos libros, La última oportunidad, Juventud en Éxtasis uno, Juventud en Éxtasis 2, ¿no? De las drogas habla, de la violencia sexual, temas que les gusta. ¿Me dejo entender? Temas que les gusta. De ahí, ojo, noticias, droga, sexo, pandillaje. Entonces, temas sociales que les gusta. Entonces, si yo quiero hacer temas sobre droga, vamos a ver un trabajo de drogas. ¿Cuáles son las drogas que están en moda? ¿Cuáles son las drogas que tienen mayor impacto, menor impacto? ¿Y por qué los adolescentes les gustan las drogas? Tema de investigación. ¿Por qué será? ¿Por qué creen que los adolescentes se inclinan por las drogas, por el alcohol, por el tabaco? Entonces, por ahí comienza, pero que me sustente. ¿Y quién habla de drogas? ¿Qué científico, qué autor habla de drogas? Y le vas incentivando con cosas naturales, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿Qué tema les gusta? Otros pueden hablar sobre los videojuegos. ¿Por qué a los alumnos le inclinan más los videojuegos? ¿Por qué? Entonces, esas cosas hacen, ¿cómo te puedo explicar? En un papel grande, en un papelote, escriba qué temas les gusta, qué temas. Entonces, hacemos una lista de todos los temas que nos gustan. Sí, muy bien esos temas. Ahora, y vamos a buscar en la biblioteca virtual, en internet, qué significa, supongamos, drogas, ¿no? ¿Y quiénes han escrito sobre drogas? Ah, ¿cuántos tipos de drogas hay? Entonces, ya comienzas a inducirlo en eso. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué enfermedades?
produce las drogas. Comienzas a investigar. Así tienes que motivar tu tema, ¿no? Eso si quieres indagar sobre la investigación, cómo aperturar la investigación. De repente, ¿no? Yo vengo y yo digo, mira, tengo alergia, ¿no? Hay mucho sol y me ha salido granos en mi piel. ¿Y por qué será que me haya salido grano? ¿Ustedes creen y por qué sale granos en la piel? ¿Por qué el sol nos da alergia o diferentes enfermedades en la piel? ¿Por qué? Entonces, por así temas de la actualidad, ¿sí? Depende del área que tú quieres desarrollar. ¿Me entendiste? ¿Sí? Más o menos por ahí. Entonces, tenemos que motivar, ¿no? Claro, en cuarto y en quinto. Ahí yo te digo porque esos chicos están por salir. Los valores. O sea, las anécdotas te ayudan mucho para incentivar, ¿no? Tú puedes dar confianza, pero con ciertas normas, que no se pase. Jugar, pero hacer límites, ¿no? Entonces, por ahí, vamos a ver. La pedagogía activa, la escuela debe preparar para la vida, ¿no? La escuela prepara, nosotros estamos en una pedagogía activa, la escuela prepara para la vida. ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? La naturaleza, el contexto, la vida misma. ¿Cuándo enseñar? De lo simple y concreto a lo complejo y abstracto, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñar? Se privilegia la experimentación, hacer experimentos con los chicos. Si vamos a hacer botánica, de repente sembrar, de repente vamos a ver el injerto de las plantas, este, de repente sembrar en agua, la hidroponía, o cómo se siembra, hacer almácigos, hacer el compost. Entonces, ¿cómo incentivar todo eso? O sea, depende del área, hacemos con los alumnos, entramos al campo y les enseñamos, ¿no? ¿Con qué enseñar? Recursos que permiten experimentación y manipulación, y de ahí nos decimos, se cumplió, toma en cuenta los intereses y las opiniones. ¿Ok? Acá tenemos el otro que es, cito, pedagogía conceptual, promoción del pensamiento, habilidades y valores. ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? Conceptos básicos de las ciencias, habilidades, destreza, valores. ¿Cuándo enseñar? Adecuar espacios, contenidos y tiempos a las características de los alumnos. ¿Cómo enseñar? ¿No? ¿Con qué enseñar? Posibilitar. Muy bien hasta ahí. Posibilitar una representación organizada, jerárquica, general y abstracta de la realidad. Y ahí tenemos que ver, ¿no? Se cumplió la evaluación, reconoce las diferencias cualitativas y periodos evolutivos, entonces depende de lo que nosotros queremos enseñar, ¿ok? Tenemos, dentro de los procesos del currículo, tenemos la planificación, la implementación, la ejecución y la evaluación. Yo planifico todas las actividades. Yo para poder ejecutar el desarrollo curricular, hay una etapa intermedia, que es la implementación. Tengo los docentes suficientes, tengo el centro educativo suficiente, ¿no? Tengo aulas, todo, tengo los alumnos, tengo la programación curricular, tengo los materiales, los recursos que voy a necesitar para desarrollar todo eso. Una vez que tengo eso, hago la ejecución. Y después de esa ejecución, de ese proceso, anualmente o en el transcurso se va haciendo
la evaluación, cómo se llevó. En este modelo pedagógico de referencia tenemos ¿no? Hemos tenido el conductista, no el conductismo, el constructivista y el cognitivista, ¿no? Acá las características similares, idénticas, conducta transferidas a través de elementos comunes, texto programado, conducta observable, el aprendizaje es una modificación del conocimiento, ¿no? El constructivista, la mente filtra lo que no llega del mundo para producir su propia realidad, interacción con el contexto, mediación de expertos, ¿no? Tenemos también, el aprendizaje se vincula no tanto a lo que se hace, sino a lo que se sabe y cómo se adquiere, ¿no? Cognitivista, adquisición por reorganización de las estructuras cognitivas, asimilación, acomodación, equilibrio, conocimiento y significación. Estrategias pedagógicas de nuestra idea de aprendizaje tenemos mediación, facilitación de proceso, aprendizaje significativo, colaborativo, construcción del aprendizaje por la acción, metacognición de los procesos, ¿no? Esas preguntas en la metacognición es muy importante, ¿no? El alumno tiene que reflexionar y decir, ¿qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué entendí del tema estudiado? ¿Realmente aprendí? ¿No? Entonces, esos son la metacognición, formación por competencias, empoderamiento de los actores, participación del proceso, autoestima y mucha resiliencia. ¿No? Acá tenemos propuesta formativa, lo que se suele hacer. ¿Qué competencias? ¿Qué áreas temáticas del currículo? ¿Cómo estrategias, no? Como estrategia del currículo, ¿no? Formación de formadores, ¿no? Del desarrollo del currículo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos muchas veces, no? Tenemos el contexto formativo, ¿no? En ese contexto formativo, dentro del currículo, todo eso tenemos el económico, el cultural, ¿no? El político, la visión formativa y social, ¿no? El área de investigación, desarrollo, innovación, actualización, áreas de acá en lo cultural, áreas de la mediación, metodologías y de la didáctica del área del saber psicopedagógico, área de la comunicación y las relaciones, en lo social, a la área de la gestión, área de ¿no? De la planificación formativa, visión formativa, énfasis diversos según el rol del formador, ¿no? Según el rol del formador tenemos estas áreas. Acá tenemos construcción del currículo y hemos visto intenciones, planeación, práctica pedagógica, diseño curricular, ¿no? Orienta al desarrollo curricular y el desarrollo curricular hoy está orientado también al diseño curricular. El diseño curricular nos va a dar la toma de decisiones, el desarrollo curricular, como la toma de decisiones, nos va a decir para qué, cuándo, cómo, con qué, cómo evaluar, ¿no? Ya hemos visto los componentes. Y acá entramos a la planificación estratégica. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Se entendió? ¿No se entendió? A ver, por favor, dígame. ¿Alguien quiere hablar? ¿Pueden activar el micrófono, por favor? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie quiere preguntar? Muy bien. En la planificación estratégica, la planificación es un proceso que facilita vincular qué. Vamos a vincular el diagnóstico situacional,
Aquí estamos, dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, hacia dónde nos vamos, ¿no? Para recordar, debemos saber a dónde queremos llegar, qué debemos hacer y cómo debemos hacer, ¿no? El diagnóstico nos lleva a un futuro deseado del plan estratégico. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para lograr esa planificación estratégica? ¿Ok? El, definición de la planificación estratégica educativa es el proceso por el cual los administradores educativos de forma sistemática y coordinada piensan sobre el futuro de la institución, establecen objetivos, seleccionan alternativas y definen programas de actuación a largo plazo. Es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas en torno al quehacer actual y al camino que debe recorrer en el futuro perdón, en el futuro las instituciones educativas para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de beneficios. ¿No? Tenemos esta definición, es el estudio de los objetivos y las vías para alcanzar analizando sus costos y beneficios. Es un proceso por el cual se definen de manera sistemática los lineamientos estratégicos, o sea, la proyección. Ahora, ¿qué requiere una planificación estratégica educativa? Liderazgo, participación, consenso, independencia, modelo de organización, modelo de método. En una planificación estratégica, yo tengo que tener mi visión, la visión, mi proyección hacia dónde yo quiero llegar. Y la misión es cómo voy a hacer para llegar a alcanzar mi visión, ¿no? Y eso se va a plasmar en qué? En objetivos estratégicos. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuál es el propósito? ¿Dónde yo quiero llegar? Esos objetivos estratégicos, ¿no? Se van a convertir después abajo, yo voy a trabajar en metas, ¿no? Esos objetivos estratégicos, ¿no? Yo tengo 4 o 5, depende de la planificación, tengo mis objetivos estratégicos, de ahí tengo mis metas. Mis metas es la tarea que tengo que cumplir para llegar a ese objetivo. Las metas voy a tener a largo, a mediano y a corto plazo. Y eso se recae en actividades. Y en esas actividades, unos le llaman actividades y tareas, ¿no? Otros le llaman tarea y actividades, pero es lo mismo. Entonces, haces tu proyección. Esa es una planificación estratégica. Por ejemplo, nosotros tenemos una planificación estratégica del PEN, del Proyecto Educativo Nacional. Esa es una planificación estratégica que te da los lineamientos que después van a recaer, tú lo vas a ejecutar. ¿Sí? Ahora, ¿para qué sirve la planificación estratégica? Identifica y promociona el desarrollo educativo, vincula el entorno, la participación estratégica, la gestión educativa. Define el marco para la formulación del POA y del PEP, ¿no? Ahora, la participación. Capacidad de integrarse y participar de directivos, estudiantes, familiares, educadores y comunidad. Gestión social, desafíos creados, ¿no? Tenemos también, involucramiento colectivo, ¿sí? Objetivo lograr, la estrategia, ¿no? Ya hemos visto la planificación, ahora la estrategia. Hacer que el objetivo se logre, identifique el contexto externo e interno donde el objetivo será logrado, identifica los actores, factores y acciones requeridos para alcanzar los objetivos. Define la secuencia de pasos para combinar actores, factores y acciones hacia el objetivo. ¿Pero qué es una estrategia? ¿No?
la estrategia. Por ejemplo, yo quiero, eh, vamos a ver, una estrategia que yo puedo utilizar, ¿no? Es un arte, ¿no? Yo quiero irme de viaje a X persona, a X país. Entonces, ese es mi objetivo, irme de viaje. Pero ¿cuál es la estrategia que yo voy a utilizar para irme de viaje? De acuerdo a mi meta, ¿no? Yo digo, en un año me voy a ir de viaje. Ya, esa es mi meta a corto plazo. Pero la estrategia es de repente, yo voy a vender limones. Voy a comprar limones y voy a vender limones. Y voy a juntar mi plata. Esa sería mi estrategia, ¿sí? O sea, ¿cómo logras tu meta en función a tus objetivos? ¿Cómo es? De repente mi otra estrategia sería, yo voy a cantar en los carros para juntar plata, o voy a trabajar en diferentes sitios para juntar plata. O sea, ¿qué estrategia vas a utilizar? ¿Cuál es esa estrategia? Por eso la planificación estratégica, de ahí vamos a ver cuáles son las estrategias que utilizas en una planificación. ¿Me dejo entender? Ahora, modelos de planificación. Planificación normativa, tradicional, prospectiva, planificación prospectiva participativa, planificación interactiva, vales scorecard o tablero de tablero o mando de doble mando, planificación estratégica para la empresa, planificación situacional, el PES, estratégica corporativa, ¿no? De las ONG, comunidades, estrategia para organismos seccionales, planificación estratégica educativa, ¿no? Acá tenemos acá tenemos elementos de comparación, planificación tradicional y planificación estratégica, ¿no? Tenemos elementos, origen, ¿no? En la comparación entre planificación tradicional y planificación estratégica tenemos el origen de la planificación tradicional es en el año 1970, la estratégica es en el año 1975. Valor privilegiado, eficiencia, eficiencia en el año, cómo se trabajaba la eficiencia en el año 1970 y este, en el año 75 se utilizaba o se acogía o se trabajaba con la eficacia. Sistema. Teníamos un sistema cerrado en la planificación estratégica, perdón, en la planificación tradicional, en la estratégica es abierto. El proceso en lo tradicional es inductivo, en la estrategia es deductivo. Medio ambiente, estable. En el otro, cambiante, ¿no? Información cuantitativa. En el otro es ambos, cualitativa y cuantitativa. Finalidad, plan estático, plan evolutivo. Producto, decisiones orientadas hacia el futuro. Decisiones en la estratégica, decisiones actuales a partir del futuro. Ambiente interno. El otro trabaja interno y externo. Momentos de la planificación estratégica, ser, ¿no? El ser. Hace referencia a la construcción de explicaciones a la problemática inter y extra institucional. Interno, externo, ¿no? Entonces, acá ocurrida en el pasado que acontece en el presente y que atiende a suceder en el futuro. Lo del pasado, lo de ahora y el futuro, o sea, los tres, ¿ok? Y a fin de poder fundamentar objetivos, políticas y acciones específicas de este cambio, el ser. El debe ser, momento prospectivo hacia el futuro. Aquí se diseña o se construye el futuro de la institución. Para ello se elabora tres tipos de escenarios futuros.
El primero, el tendencial, conocido también como probable. Segundo, el deseado, ideal o contratado. Y el tercero, el posible, viable o alternativo, si analiza los elementos, la filosofía institucional. En una planificación estratégica, mucho tiene que ser la filosofía institucional. ¿Cuál es la filosofía institucional de esta organización, de este centro, de esta institución? ¿Ok? Ahora, ya. La planificación estratégica, momento estratégico, poder hacer. Este momento se exploran todas las posibilidades y alternativas estratégicas de cambio y las transformaciones posibles frente a los problemas y amenazas, así como a las fortalezas y oportunidades que se presentan tanto en el medio interno como en el externo. Adicionalmente, se considera lo proyectado en los escenarios y lo previsto en la misión, visión y los grandes objetivos y políticas. Por eso yo te digo, una planificación estratégica, ¿qué va primero? La visión. ¿Hacia dónde yo quiero llegar? La misión es la tarea que voy a hacer, qué tengo que hacer para conseguir mi misión. Y acá voy a tener que los objetivos a alcanzar. ¿Cuáles son mis objetivos estratégicos que yo voy a alcanzar? Y ahí voy a tener, para cumplir esos objetivos, tengo que tener algunas políticas de direccionamiento y voy a trabajar también con metas de largo, mediano, ¿no? Plazo. Y esas metas se van a llevar a actividades y a tareas. ¿Y eso cómo se ejecuta? Una planificación estratégica, yo no ejecuto la planificación estratégica, ejecuto el plan estratégico. La planificación estratégica es un documento a largo plazo y dónde se va a ejecutar es lo que yo voy a decir de acuerdo a mis metas, la planificación anual, ¿no? Otros le llaman el POI, ¿no? El POI, otros le llaman el POI, ¿no? Entonces, la planificación anual, ¿ok? Momento táctico operacional, el hacer, esto a lo que yo me refiero. Aquí se concentran las diferentes propuestas alternativas de cambio planteadas en el momento estratégico, ¿no? Se estructura la programación general, mediano plazo y la programación operativa, corto plazo, el plan. Se utiliza programas, subprogramas, proyectos, subproyectos, metas, indicadores de gestión, actividades siempre propuestos y responsables. Ok, momento explicativo de esta planificación estratégica. Vamos a ver el análisis situacional, medio interno, la fortaleza. Voy a trabajar con el FODA. El FODA, dos, ¿no? FODA, dos son internos y dos son externos, ¿no? El análisis de la fortaleza, factores internos positivos, son fuerzas impulsadoras que constituyen positivamente la gestión de la institución educativa, ¿no? Mis fortalezas, ¿qué fortalezas yo tengo? Fortalezas, ¿qué fortaleza yo tengo? ¿No? Y el otro es las debilidades, ¿no? Factores internos negativos, las debilidades. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis debilidades como institución que yo tengo? ¿Sí? Entonces, en cambio, son fuerzas obstaculizantes, perdón, o problemas que impiden el adecuado desempeño de la institución, no el FODA. Para aprender la técnica del FODA, yo hacía con unos estudiantes, unos alumnos que tenían.